Dicho todo esto, desde luego lo que decía María Saavedra al principio es cierto. Sin mi familia, muy concretamente sin Victoria, mi mujer, no habría ni tesis ni libro. Ninguna de las dos cosas. Porque más suavemente no me aguijoneaba con aquello de no ser persona, pero sí me hizo ver claramente durante años que era imprescindible. Sencillamente, cosa cierta, doctorarse. Y por otro lado se tomó el trabajo ímprobo de ir repasando la tesis desde el principio, de darle una forma. Yo, informáticamente hablando, soy muy retrasado, la verdad. Se me llamó al orden en ese sentido, en la defensa de la tesis, y en cambio ella pues va muy por delante en muchas cosas, pero en eso también. Así que yo creo que no habría habido tesis. Ni tampoco libro, porque luego asumió el mismo papel de corrector de las pruebas durante los casi 2 años que duró la labor. Así que nunca se lo agradeceré bastante, y no es una forma retórica de hablar o darle las gracias, es que es así. No habría libro, ni tampoco tesis, mucho menos tesis. Dicho todo esto, pues insisto en que aquí se ve la desproporción entre lo que fue el trabajo original y eso que faltan los apéndices documentales, porque vi claramente desde el principio que había que aportar el máximo posible de documentos, porque esto iba a ser discutido. Parece una provocación incluso publicar esto, solamente recogerlo porque va tan en contra de todo lo que es el estado de la cuestión en los últimos años, que cuanto más avanzaba en la investigación, más comprendía que todo lo que recopilara en cuanto a documentación era poco. El estado de la cuestión no está en el libro, es decir, apenas menciono algunos de los trabajos que yo he tenido que leer en lo que ha sido un ejercicio también verdaderamente duro, porque ver una manipulación tan grande, tan falsa, muchas veces tan a sabiendas, porque algunos repiten simplemente lo que han leído o han oído por ahí, pero otros que ya pertenecen al mundo académico lo hacen más a conciencia y sabiendo que están mintiendo. Y todo eso me ha tocado verlo. Libros, artículos, todas las publicaciones que hay en torno al Valle las he tenido que ver, como es natural. Y la mentira arranca desde el principio, porque ya no es solo lo relativo al Valle, que eso es especial, sino que lo relativo a la redención de penas por el trabajo también ha sido totalmente distorsionado por todos los autores que han tratado el tema. Prácticamente la mayoría de ellos han presentado esto como un invento de Franco para explotar a los presos, cuando no humillarles, exterminarles. Las cárceles de Franco se han presentado también como eso, campos de exterminio, o lugares donde iban a parar los presos para que fueran yendo, para hacérseles desaparecer, después de torturarles convenientemente. En fin, una serie de despropósitos verdaderamente asombrosa. La redención de penas, que era el origen de la tesis, porque yo empecé precisamente investigando esto, la redención de penas como figura jurídica, los decretos que la van configurando, la aplicación concreta después en el mundo penitenciario español, y desde luego muy concretamente yo aspiraba a aterrizar el trabajo en el Valle de los Caídos, cosa que al iniciarse la tesis no me parecía tan fácil, porque había bastante poca documentación que se hubiera trabajado. Providencialmente, como digo, me encontré ya en los principios con ese fondo documental de 69 cajas que supuestamente no existía, porque es más, el abad emérito del Valle de los Caídos, don Anselmo, que está aquí hoy, muchas gracias por venir, padre, también hoy, había hecho una consulta con Patrimonio hacía poco y le habían dicho que no tenían documentación importante o relevante en cuanto a la construcción del valle. Y allí estaban las 69 cajas en un fondo que no tiene desperdicio. De manera que había que empezar por ahí. La redención de penas, como digo, pues ofrece aspectos, todos ellos realmente luminosos. Porque no solamente la idea, que es en el concepto del padre Pérez del Pulgar, que es quien le da forma, aunque en realidad el origen de la idea original es del propio Franco. Pérez del Pulgar lo configura, tiene que ver luego con la aplicación de esos decretos de Franco, tiene mucho que ver con ello, y ahí es donde se le ha atacado. Aquí en el libro no se refleja, pero realmente el padre Pérez del Pulgar ha sido atacado de una forma violenta, se le ha descalificado, se le ha insultado, se le ha calumniado salvajemente, siendo así que la labor que hizo con los presos es no meritoria, sino de una caridad cristiana,
que rebasa los límites de un sacerdote en el ejercicio normal de su ministerio. Es más, los presos que le trataron lo sabían y han dejado testimonio de esto, pero es que estaba aplicando una figura que les beneficiaba extraordinariamente. Y desde luego fue así en general. Aquí recojo, y en el libro consta, como una de las labores que hizo el Patronato para la Redención de Penas, que se creó ex profeso en el Ministerio de Justicia, que llevaba el nombre de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los presos, fue precisamente ir situando a los hijos de los presos, los que lo solicitaran, en colegios de órdenes religiosas, donde no solamente se les educaba, sino que se les mantenía. Naturalmente esto tenía que contar con el apoyo económico del Ministerio, del propio gobierno, que renunciaba a un margen bastante pequeño, pero un margen al fin y al cabo, que se había estipulado en el principio, para que con su salario el preso se mantuviera y no representara una carga para el Estado. El Estado renuncia a ese ingreso para que con ello se pueda ir instalando a estos niños en todos esos colegios. 4.000 en el primer año. Bueno, pues luego he tenido que leer cómo esas órdenes que habían colaborado en esta labor eran también colaboradoras con el régimen represor, porque a la Iglesia se la ha metido en el saco del franquismo, que se presenta como un régimen nacionalsocialista, o algo peor incluso, y la Iglesia es el cómplice, entrecomillando la palabra, se la ha llamado así, Iglesia verdugo, en los tiempos del franquismo, entre otras cosas por su labor de acogida de estos niños que se educaron ahí, sin que, por cierto, sus compañeros supieran, en la mayor parte de los casos, que eran hijos de presos. Dicho esto en general, lo que es la redención de penas, cuando entro ya en materia y veo cómo se aplicó, qué significó para aquellos presos del Valle, pues efectivamente lo primero que queda claro es que menos de la mitad de aquellos presos o aquellos trabajadores eran presos. De hecho, durante los primeros años de la construcción no hay nada más que trabajadores libres. Finalmente van llegando los presos que lo solicitan, y eso queda clarísimo en todos los testimonios. Ninguno fue llevado allí a la fuerza, sino que lo pedían. Tenían que hacer una instancia, lo recogen en todas las publicaciones, eso sí, que hay sobre el tema, hablan de esas instancias, y claro, lo eligen por las evidentes ventajas que tenía para ellos ir a parar allí. Bueno, la redención de penas ya en sí era una ventaja, pero es que aplicada en el Valle era una ventaja en mayor medida. Yo siempre digo que cuando los presos hablan, incluso los que no son nada franquistas, al contrario, muy antifranquistas, empieza a esclarecerse la verdad y empieza a desmoronarse la leyenda negra que se ha tejido en torno al franquismo. Porque hasta ellos, en cuanto empiezan a hablar de lo que fue su vida o sus motivaciones para ir al Valle, van desmontando la leyenda, a poco que cuenten lo que fue su experiencia personal. Así que no hay esclavos, no hay tal cosa, porque en primer lugar, los esclavos nunca han pedido ir a ningún sitio, se les ha llevado. Estos trabajadores lo pidieron todos. Tampoco los esclavos han cobrado nunca por su trabajo, y yo sabía que los del Valle habían cobrado por las publicaciones, más o menos adversas, pero que todas ellas recogían, aunque minimizan enormemente el tema de los salarios, y yo descubro, es una de las documentaciones importantes que descubro en ese fondo, que no es que cobraran, es que cobraban exactamente lo mismo que los libres. Me acuerdo una mañana que yo llegué eufórico al cebo para contarle a María Saavedra que había descubierto ese documento, pues a través... Ya venía viendo yo que cobraban lo mismo en las nóminas, pero había alguna desviación que no acababa de entender. Pero es que hay uno de los documentos que aquí sí se recoge, que es un escrito de Juan Banús, hermano de José, que había conseguido una de las contratas del Valle, donde se queja ante el Consejo de que, claro, los costes que está asumiendo la empresa ya es como para que reconsidere su situación en las obras del Valle. Y lo dice claramente, es más, en ese escrito se recoge lo que ganaban unos y otros y resulta que el salario base es exactamente el mismo. Luego hay ventajas que tienen los libres y no los penados, pero también hay ventajas que tienen los penados y no los libres, hasta que se llega a una equiparación absoluta. Así que eso de que no cobraban, pues cobraban lo mismo que los que habían ido allí con absoluta libertad para encontrar un trabajo, como es el caso del padre del actor Francisco Raval, que fue libre siempre. Por otro lado, bueno, son tantos aspectos los que se recogieron en la tesis y en el libro vuelven a aparecer, que por eso estaba antes ojeando el índice, porque es que esto
merece la pena comentarse muchas de estas cosas, ¿no? La alimentación, por supuesto, pues es exactamente la misma. Y eso queda demostrado porque cuando las empresas tienen que informar al Consejo del número de trabajadores que tienen cada una de ellas, para que con eso les sirvan los víveres mensualmente, que el jefe de abastos tiene que hacerles llegar, jamás se distingue cuántos son libres y cuántos no lo son, porque evidentemente las raciones van a ser idénticas. Por cierto, la alimentación en el Valle era bastante mejor que en muchos pueblos de España en la posguerra. Estamos hablando de los tiempos de las cartillas de racionamiento, incluso en los inicios de épocas donde ni pagando se podían conseguir alimentos básicos generalmente, a no ser, claro, en el mercado negro unos precios terribles. Otra ventaja que se encontraban ahí, he olvidado mencionarlo, es que la redención de penas contemplaba que por día trabajado se les fueran reduciendo las condenas. En el Valle se aplicó hasta 6 días de condena redimida por un día de trabajo. Y se ve como además, para conseguir beneficiarles al máximo, contabilizaban las horas extra, los destajos, los días que estando enfermos no trabajaban, los días libres, es decir, los domingos contabilizaban a efectos de redención de penas, todo lo que se les pudiera aplicar para ir reduciendo las condenas se les aplicaba. Y así se entiende que algunos de estos presos, ahora hablaré de quiénes son, pues a los 5 o 6 años de llegar al Valle, eran libres. Y estamos hablando de presos que tenían la mayor parte condenas gravísimas. Eso es otro de los mitos del Valle de los Caídos, que eran presos políticos. Es más, el propio régimen de Franco habla de presos políticos. No lo eran en absoluto, la mayor parte en el concepto que nosotros tenemos de preso político. Terminada ya la tesis, empiezo a recibir algunos expedientes de presos del Ministerio de Defensa, donde están los consejos de guerra de una buena parte de ellos, la mayoría, yo diría. Pablo Linares, a que también menciono en el libro en agradecimientos, por cierto, porque, entre otras cosas, me fue enviando alguno de estos sumarios. Un compañero mío del CEU me envió el primero, Jesús Romero, y ahí lo que va saliendo todo son delitos de sangre en la retaguardia de algunos de estos presos que yo conocía ya muy bien después de seguir su trayectoria en el Valle, donde estaban perfectamente bien considerados. Delitos de sangre. Y como digo, en la retaguardia, delitos terribles, como entrar a detener a un joven en su domicilio y como la madre se interpuso, pues dispararle a los dos, al hijo y a la madre. Un caso que también me llegó, precisamente el primero que me enviaron, es el del Matacuras, que es un personaje que aparece aquí en el libro y del que en el Valle pues había mucha memoria, pero muy inconcreta. Sí se recordaba que había matado curas y por eso se le llamaba así. A él no le molestaba decirlo, tampoco demasiado. Pero cuando luego veo el sumario, pues resulta que este hombre, aparte de haber matado gente, pues había sido miembro del Comité Rojo de Pinto, donde se habían cometido auténticas salvajadas. Cuando llegan las fuerzas nacionales, este hombre huye a Madrid y sigue haciendo de las suyas. Esa es una parte oculta de la biografía penitenciaria del Matacuras por descubrir, pero ya con lo de Pinto había suficiente. Tanto como que en el momento en el que tiene que volver allí para el entierro de su padre, va acompañado por la Guardia Civil. Y no para que no se escape, que ya era libre, sino para protegerle de las reacciones que pueda encontrarse en su pueblo. Matacuras era un personaje con un pasado terrible. Y allí, en el Valle de los Caídos, ocupaba el puesto de portero de la abadía, que la verdad parece que jugaban a los despropósitos estos señores del Consejo de las Obras. Tanto que creo recordar que si en el año 50 pues hay un acuerdo del Consejo para trasladarle, no para echarle ni mucho menos, sino trasladarle a otro sitio porque no parecía que fuera el idóneo el puesto que estaba ocupando, ¿no? Tenía las llaves de toda la abadía, era el llavero, se le llamaba así. Bueno, pues el acuerdo se toma de colocarle en otro trabajo, pero no se cumple. Porque este hombre, cuando llegaron los monjes, se lo encuentran allí y allí estuvo muchísimo tiempo, aunque había pasado por varios destinos privilegiados dentro del Valle teniendo delitos de sangre, no uno, sino varios. Por otro lado, una de las grandes ventajas que en otras cárceles o presidios no se encuentran, y en el Valle sí, en una medida enorme, es lo de poder trasladar allá a sus familias. Y claro, las ventajas son impensables. Porque por una parte ya no es que puedan vivir con el preso. Muchos de ellos ya luego libres se quedan allí y las familias también. Es que aparte de tener vivienda, que no era pequeño problema en aquella época, los que tenían hijos en edad escolar
los escolarizaban en el Valle de manera obligatoria, porque aquí publico precisamente la circular en la que se hace saber a todos los padres de hijos en esa edad